uso de licencias médicas demasiado extensas. Revuelo causó en un colegio el despido por este motivo de un docente que incluso fue desalojado por carabineros de su lugar de trabajo. Lo extraño de este caso es que todo sería legal. Y yo no me tengo que mover hasta que no sea notificado por escrito de mi despido. Primer día de clases en el Centro Educacional José María Caro. El profesor Álvaro Alvear se disponía a hacer clases cuando se le comunicó su despido mientras le pedían retirarse. Él reclamaba no haber sido notificado como corresponde. Finalmente llegó Carabineros. Hemos llamado a Carabineros porque en nuestro concepto se está produciendo un delito flagrante que se llama usurpación de funciones públicas, está en el artículo 213 del Código Penal. Alvear trabajó en el colegio por 29 años, tuvo un cáncer similar a la leucemia el año 2015 y debió operarse la rodilla. Por ambas razones estuvo con licencia médica por más de 180 días en 2 años. Y yo no me tengo que mover. Se me vulneró el derecho al trabajo, actualmente se me vulnera inclusive el derecho a la salud. Al ser despedido, yo no tengo en este momento ISAPRE, FONASA, no tengo trabajo. Entonces, al despedirme, no se respeta el derecho a la salud y el derecho a la vida. Es profesor de Historia y Geografía. Además, Álvaro está con un cáncer. Entonces, esto le afecta terriblemente su emocionalidad y con ello su salud. Y me ha dado mucha pena porque él llevó muchos años acá, muchos años, como un excelente profesor. Aunque la medida generó revuelo en la comunidad escolar, el municipio de Lo Espejo asegura haber actuado en el marco de la ley, reconociendo que la desvinculación se debe a que desde el 2010 el profesor ha presentado licencias médicas que suman 458 días de inasistencia laboral. Una situación parecida a la que enfrenta este otro profesor de Lo Espejo, a quien le descubrieron un cáncer prostático el 2015. Ese protocolo obligó a ir generando licencias médicas para que yo pudiera ser tratado. A 2 años de jubilar fue notificado de su despido, también por superar el máximo de días de inasistencia por licencias médicas. Una licencia que yo no la pedí, que yo no quise, ya puesto que en todos mis años de servicio, más de 36 años de servicio, no he tenido nunca una licencia tan larga. Una realidad dura y polémica, pero que los expertos advierten efectivamente puede afectar a los empleados públicos según la ley 19.070. La respectiva autoridad municipal podría ponerle término al contrato de trabajo aunque exista licencia médica por considerarse una salud irrecuperable o incompatible con la función que está realizando. Este profesor asegura que en su caso la norma fue usada en represalia por su desempeño gremial. Yo tuve esta licencia el año 2015, me despidí en el 2017, en una política de persecución y hostigamiento del alcalde de la Municipalidad de Lo Espejo. Nos parece fundamental a partir de esta situación iniciar una campaña a nivel de toda la región metropolitana y por qué no decirlo del país, para que de una vez por todas esta ley de verdad maldita contra los profesores y en general contra los trabajadores tengan que salir del sistema. Nos parece del todo insólito. El municipio de Lo Espejo niega que exista tal persecución e insiste en que se limitaron a adoptar una medida legal, disposición para muchos injusta y que hoy se encuentra en el centro de una polémica. Ya. Me pillaron cuando Pablo me pasó el audífono. Ah. Bueno, doctor, acá necesitamos de su expertise como médico, de acuerdo a este video que vimos, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que estábamos conversando también en tanda, desde la salud mental, doctor, ¿qué patologías, ¿no es cierto? Justo lo que estamos hablando de este tema de COMPIN, de la recuperabilidad, de la irrecuperabilidad, podrían ser catalogadas en el fondo como irrecuperables, si es que COMPIN tiene que hacer una evaluación de esto? Bueno, en el tema de la salud mental son muy pocas las patologías que son absolutamente irrecuperables, digamos. Hay cuadros depresivos, digamos, que son recurrentes y que van generando cuadros depresivos que no se mejoran del todo, digamos, o que recaen fácilmente. Eso va acumulando tiempo, pero eso nunca implica una salud irrecuperable. Las personas que jubilan y uno de los factores es una depresión recurrente, eso nunca da más del 30%, por lo tanto, si no está asociado a otras patologías, las personas no jubilan. Lo que hay que diferenciar claramente es que cuando se dice salud incompatible con el cargo, que dice relación con que son más de 180 días en 2 años, y eso no significa que esa patología no sea es recuperable, o sea, casi en el 100% de los casos.
Y cuando se determina salud irrecuperable, eso obviamente es distinto porque la persona jubila y jubila por enfermedad. O sea, no puede ser que una persona se decrete salud irrecuperable y ahí no lo pueden despedir porque la persona jubila. O sea, el problema es que la situación, digamos, esto se mezcla con un factor que uno dice, bueno, en realidad estos casos que son obviamente muy muy complejos, digamos, uno dice, bueno, estos profesores podían a lo mejor haber trabajado algo, podían haber tenido una licencia más corta, podían haber tenido a lo mejor una actividad distinta dentro del trabajo, tener una reducción, digamos, de responsabilidades, tener autorización para asistir a sus terapias, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que se ven con frecuencia. O sea, una persona que tiene que ir al kinesiólogo y bueno, tiene que pedir permiso en el trabajo y no siempre le van a dar permiso en el trabajo. Ese tipo de cosas son muy complejas. O una persona que requiere psicoterapia. En el servicio público, tener psicoterapia después de las 5 de la tarde es prácticamente imposible. No se puede, claro. Y las personas trabajan hasta más tarde que esa hora, entonces por lo tanto no pueden hacer psicoterapia. Entonces algunas personas que están muy complejas, que a lo mejor podrían estar trabajando, si mantuvieran esa posibilidad de atención, podrían a lo mejor recuperarse más rápidamente o con el apoyo poder reincorporarse al trabajo antes. Entonces, el tema es muy muy complicado porque se está generando una percepción que va obviamente de la mano de lo que en alguna medida hacen los medios de comunicación, de que las personas abusan permanentemente de las licencias médicas. Entonces, eso genera que alguien pueda decir, ¿no es cierto?, que la gente se está aprovechando y por lo tanto el que se aprovecha hay que echarlo, porque en el fondo lo que dice el director en su declaración en la prensa deja eso de manifiesto. De hecho vamos a leer lo que dijo el director del Servicio de Salud en la prensa austral, ya para que igual sepa la gente de lo que en el fondo estamos hablando de estas declaraciones, que fue el 12 de mayo del 2019 y que por esta misma razón igual se le había invitado para transparentar estas declaraciones. Entonces, el titular de la prensa austral señala: buscan reducir la cantidad de licencias médicas en centros de salud. En medio de la preocupación que generó un instructivo del Ministerio de Salud, que entre otras abordaba la desvinculación por salud incompatible, el director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes Silva, aclaró que se analizará la situación de cada funcionario de manera individual y tomando las consideraciones necesarias. Entre otro aspecto, el instructivo que fue enviado a todos los hospitales de la región ordena no reemplazar a los funcionarios con licencias menores a un mes y da cuenta de una alianza estratégica con el COMPIN, de manera de aplicar el artículo 151 que establece que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible el hacer uso de una licencia médica superior a 6 meses, continua o discontinua en 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. El director explicó que es un instructivo del Ministerio de Salud, que busca reducir gastos en el subtítulo 21, que hace referencia a las remuneraciones variables que corresponden a horas extraordinarias, honorarios y reemplazos. Y señala: lamentablemente es un documento que establece medidas iguales para todos los servicios de salud y no considera la realidad regional, comentó. Explicó que cuando este documento se envió a los hospitales, algunos directivos lo aplicaron directamente, sin mediar un análisis, lo que generó la molestia de los funcionarios. Nelson Reyes advirtió que es necesario que esto sea conversado porque hay medidas que, si se aplican directamente, generarían discontinuidad en la atención de los pacientes y eso no puede ser. El director del Servicio de Salud Magallanes comentó que es necesario trabajar con los funcionarios para disminuir las licencias médicas, lo que señala el doctor, porque si estos se reincorporan, se disminuyen inmediatamente los gastos en reemplazos. En la región, los funcionarios tienen 26 días en promedio por licencia y la norma es de 23 días. En este contexto, se realizará un trabajo con la unidad de bienestar y con cada uno de los hospitales para ver la situación de los funcionarios que están con licencia, para saber si es por estrés, porque necesita cirugía o algún tratamiento, si ha tenido el apoyo del área clínica, y en base a eso ver cómo son apoyados. Si no, se adaptan a sus cargos, ver la posibilidad de reubicarlos. Igual algo señala como de alternativa a lo que más o menos comentaba el doctor. Sí, pero lo que pasa es que eso, bueno,
hubo un periodo, digamos, donde los funcionarios que estaban con algún problema de salud físico en general, se les daba una cierta prioridad para que lo vean especialista, para que lo operen, pero eso no se cumple siempre. Y entonces eso obviamente es una medida importante que se podría aplicar, pero o sea, es un deseo, una intención, pero que en la práctica, o sea, si eso se empieza a dar, obviamente que podría haber alguna reducción en ese grupo de licencias médicas. Lo que pasa es que hay situaciones que, a ver, por ejemplo, decir que o sea, además que falta una parte de la declaración del director, que es la que yo considero más grave, porque... Ya, vamos a leer ya, dice, ya Reyes... me parecía grave. Si hay algo más grave... Ya, vamos a leer lo más grave. Dice, Reyes explicó que hay casos extremos de personas con licencia médica, pero están fuera de la región. La mayor cantidad de licencias que tenemos son por estrés laboral, pero eso no define dónde tiene que estar en reposo, y puede estar en cualquier parte de Chile haciendo el reposo, y entonces para hacer continuidad no viajan a control y siguen con licencia. Sos tú, pero en el fondo sabemos, doctor, que para que el estrés pase y la depresión, este tipo de licencias te permitan viajar. Bueno, se hará un plan para reducir las licencias que contemplarán visitas domiciliarias para saber de la situación de los funcionarios. A los casos extremos que no podamos encontrar se les va a enviar una carta certificada preguntando por la situación en que están, apuntó. En este contexto, el director del Servicio Salud Magallanes insistió en la necesidad de reactivar los comités de revisión de las licencias de manera que las medidas que se adopten sean consensuadas con todos los gremios. Eso es todo lo que tengo de... Sí, lo que pasa es que esa afirmación es una afirmación que podría tener algún valor, no sé, habrá una persona, dos, no sé, pero se deja entrever de que en realidad hay personas que se están aprovechando la situación y que están en otro lugar. Las personas que están en otro lugar con licencia médica tienen que estar en tratamiento en ese otro lugar, porque si no podrían estar con licencia médica, por lo tanto es como un poco contradictorio. Y lo otro, efectivamente, a los funcionarios del servicio de salud, el COMPIC los visita regularmente, o sea, no es una cosa así que van a empezar a hacer. Lo que importa es que hay un grupo de personas, digamos, que tienen enfermedades físicas importantes, osteomusculares también, y que no tienen una resolución simple. Una persona que tiene una molestia en el manguito rotador, una artrosis, que está con dolor permanente, no tienen un acceso fácil a un tratamiento claro, y ni tampoco se les da la posibilidad de que busquen otro espacio laboral. Yo tengo casos de personas que llevan un año con licencia esperando que les den el traslado laboral a un espacio donde pueden trabajar, pero entonces les dicen no me he encontrado dónde, así que sigue con licencia. O un conflicto laboral, que de hecho hay una historia que pasó hace poco, una enfermera que tuvo una discusión con un médico, fue una cosa muy, muy conocida, y la sacaron del lugar de trabajo, y entonces, pero no tenían dónde ponerla, entonces que tengo una licencia de 15 días. Pasaron los 15 días y todavía no me encontraba en el lugar, por lo tanto que siga con licencia otros 15 días. Y eso es una decisión del hospital, del servicio. Claro. Entonces hay una enorme cantidad de situaciones que son muy, muy, muy difíciles de resolver. Una persona que cumplió los 60 a los 65 años tampoco jubila, aunque quiera, porque tiene que entrar en un proceso de postulación. Y el proceso de postulación puede implicar que esté todavía un año más trabajando. Y hay personas que a esa edad efectivamente no se sienten en condiciones de seguir trabajando en la condición en que están, porque no se sienten bien de salud, etcétera. Entonces, ahora si uno analizara la cantidad de cosas que ocurren, digamos, en los servicios o situaciones de la vida de las personas. La muerte de un hijo, por ejemplo, puede llegar a ser un duelo que dure fácilmente un año y medio, 2 años. Claro. Y una persona que trabaja con niños, que se le murió un niño, le es muy difícil. Porque rememora la situación. Obvio, o una persona que cuida niños o que tuvo una pérdida. Nos falta empatía. Entonces hay una serie de cosas que efectivamente... Yo creo que eso es... Esto me suena mucho a mí a lo que pasa, por ejemplo, la revisión de las mochilas. Todo el mundo quiere que dice no hay problema, que se revisen las mochilas, hasta que le toca su hijo que le revise la mochila. Claro. Y ahí uno se pone en contra de la medida. Es que por eso es importante... Aquí cuando dicen que muchas veces abusan los funcionarios públicos,
eso es una opinión bastante ligera, hasta que en el fondo no se entiende el caso en particular y el drama que ocurre. O hasta que te pasa a ti. Y el tema, Exacto. yo lo encuentro súper grave, aparte de estar cuestionando las licencias de todos los doctores. O sea, eso es más grave. Mira, si pasa porque una cosa... ¿cómo vas a estar diciendo de que...? No, porque al decir que el funcionario público o cualquier persona que está usando uso de licencia se está aprovechando, o sea, tú no solamente le estás diciendo que, sino que también estás cuestionando al médico. Pero si pasan cosas, por ejemplo, hay personas, no sé si en los otros servicios públicos ocurre, pero en el servicio de salud ocurre con frecuencia, personas que les llega una notificación de una licencia del año 2017-2015 que se la van a descontar porque había sido rechazada y nunca fueron informados. Y en esos casos muchas veces finalmente terminan descontándole la plata de una licencia que fue hace 2 años. Claro. Y que nunca se resolvió eso en el momento. Entonces, lo grave de esto para mí es que genera una situación de mayor tensión laboral. Cuando en un servicio, o sea, de hecho, el Hospital Clínico de Magallanes tiene una dotación insuficiente de personal. Eso está claramente establecido hace mucho tiempo, porque cuando se hizo el hospital nuevo faltó gente, entonces hay menos personas que las que deberían estar trabajando. Si en un servicio hay una persona sale con 15 días de licencia y no es reemplazada, significa que los demás van a tener una sobrecarga. Por lo tanto, lo más probable es que después haya otro que salga 15 días y otro que salga 15 días, y entonces al final no se resuelve el problema. Ahora, yo entiendo que la licencia menor de 30 días se va a reemplazar en los lugares críticos, porque si no ya sería demasiado, digamos. Y el problema es determinar qué es lo que es un lugar crítico. Claro. Ahora, Pablo, desde tu expertise como abogado laborista y que estás llevando hartos casos, ¿no es cierto?, de defensa de funcionarios públicos, ¿cómo se puede, desde el derecho laboral, ¿no es cierto?, a raíz de este fallo que hubo de la Corte del Tribunal Constitucional, y que de hecho el mismo Consejo de Defensa del Estado le entregó, que lo estábamos hablando con Virginia como representante de la ANEF, el 20 de junio del 2017. Hubo un oficio del Consejo de Defensa del Estado, que supone que el Consejo que en caso de que un funcionario público demande, se va en contra del Consejo, y esto lo enviaron a varios servicios, están todos, Subsecretaría de Interior, Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social, y la materia dice: informa sentencia del extremo Tribunal Constitucional sobre declaración de incompatibilidad con el cargo. Fallo rol ingreso número 3006-2016 del extremo Tribunal Constitucional de fecha 6 de abril de 2017, y que en el fondo daba a entender que no era tan fácil despedir a un funcionario por salud incompatible, de acuerdo a este fallo, ¿ya? Entonces, desde tu experiencia, ¿qué pasa? Porque ¿qué va a tener que irse hasta el Tribunal Constitucional entonces el funcionario a defender sus derechos? Sí, para tratar de ser lo más pedagógico posible. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en definitiva hay dos intereses contrapuestos. Está la recuperación de salud, el tiempo que necesita una persona para recuperar su salud, su derecho a la salud en definitiva, versus lo que se llama el principio de servicialidad del Estado. ¿Qué significa que el cumplimiento de la función pública debe ser continuo e interrumpido? Entonces, al igual que ese fallo, existen también otros fallos del mismo Tribunal Constitucional en que dan prioridad al tema al principio de servicialidad del Estado. También recordar que en nuestro país no existe la jurisprudencia que sea aplicable, en definitiva, que sea aplicable necesariamente a todos los casos, y más en el caso del Tribunal Constitucional, donde solo recibe aplicación para el caso concreto. El caso concreto es donde el tribunal se pronuncia y declara esta inaplicabilidad. En definitiva, yo creo que lo que hay que hacer en definitiva es un esfuerzo por revisar esta normativa. Hubo 3 proyectos de ley, incluso entiendo que uno de la senadora Goich, que pretendía, que buscaba, por ejemplo, eliminar la causal
de salud incompatible. ¿Y qué quedó de ese proyecto? ¿Está durmiendo? Fue declarado inadmisible. Hoy día, está durmiendo en el Congreso, igual que la ley de salud mental. Entiendo que en este caso fue declarado inadmisible, pero yo creo que urge una revisión de este tema. Yo creo, habría que quizás citar a la senadora Carolina Gois, quizás para que pueda hablar de este proyecto que tú nos dices. Ella lo que sostenía, en síntesis muy breve, era eliminar la causal de salud incompatible y quedarse solo con salud irrecuperable, que es también donde hay algunos fallos también del Tribunal Constitucional que, por ejemplo, han elevado el estándar y han dicho, no basta con el cumplimiento de los requisitos, estos 6 meses de licencia en 2 años, sino que además se requiere que esto se asimile a una suerte de salud irrecuperable. También falló el Tribunal Constitucional. Yo, en definitiva, creo que lo que está de trasfondo, en definitiva, que frente a una facultad discrecional, porque la puede, dice la ley, dice podrá el jefe superior del servicio. Aquí entender que las facultades discrecionales no significa en ningún caso que sean arbitrarias. Entonces, como posibles soluciones frente a este tema, yo creo que una podría ser perfectamente aumentar el número de meses o de días de licencia. Dependiendo de la enfermedad, la patología. Dependiendo de la enfermedad, patología, podría ser una solución. La segunda, y yo creo que es desde el punto de vista más jurídico, creo que es la más correcta, introducir un requisito adicional. Que el jefe de servicio, como tiene esta facultad, que puede ejercerla como no, además tenga la obligación de argumentar cuál es la necesidad del servicio de aplicar esta causal. Por el funcionario. Por el funcionario, en el caso concreto. Muy bueno, porque puede ser que no sea necesario para el servicio aplicar esta salud incompatible y dar prioridad al derecho a la salud. Ahora, Virginia, porque ya tenemos que cerrar, porque ya nos queda poquito, me gustaría cerrar contigo. ¿Qué van a hacer ustedes con toda esta información que hemos aprendido harto como ANEF? Porque obviamente ustedes están pro defensa de los funcionarios. Sí, bueno, enlazado de la declaración para seguir igual a las palabras del doctor y terminar con lo que me consulta. Y llama la atención que el indicador que se haya utilizado para analizar esta situación sea un tema económico. De ver casi por austeridad estamos haciendo este gasto y no la parte humana de los funcionarios, que dista sideralmente de lo que se ha establecido ya en varias administraciones en lo que es el instructivo de buenas prácticas laborales de los servicios públicos. Y las personas que trabajan en el Estado también son sujetas de derechos laborales y malamente pueden entregar una buena prestación a la comunidad si esas mismas personas se encuentran siendo vulneradas o no acogidas, por ejemplo, en este tema que es tan importante, que es la salud, que es una paradoja que los funcionarios de salud tengan esta situación. Y ahora, bueno, ahí se señala después más adelante que va a haber algunas medidas que se van a tomar en el área de bienestar para ver dónde se pueden reubicar y todo eso, pero llama la atención, poderosamente me llama la atención de que a raíz de un tema económico, de un instructivo del ministerio donde dice, mire, tenemos que, porque estos gastos, este tema se ha visto en distintos servicios públicos donde está recortando horas extraordinarias, cometidos funcionarios, viáticos, que tienen que ver con labores propias de los servicios de los funcionarios públicos que prestan un servicio a la comunidad y que se está reduciendo toda esa labor. Vamos cortando, bueno, ahora agradecer, porque ustedes saben, lamentablemente en radio y televisión, el tiempo es oro, pero muy agradecida de verdad de los tres de que hayan participado de esta noche inaugural del Pan Pan Vino Vino. Y obviamente espero que si se les convoca nuevamente para otros temas que ustedes tengan expertise, puedan participar de este programa que va a ser todos los miércoles. Y agradecer igual a los auditores ya que nos vieron en este primer programa inaugural, y ya nos vemos el próximo miércoles con otra temática a analizar en Pan Pan Vino Vino. Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Al Pan Pan Vino Vino. Conduce la trabajadora social y psicóloga Silvana Gómez Oyarzo.